Mateo capítulo 6, verso 24, y vamos a leer la primera parte. ¿Estamos allí? Leamos todos en el nombre de Jesús. Ninguno puede servir ¿a quién? ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hágale esta pregunta al que está a su lado, por favor. Dígale, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Ese es el título de la enseñanza esta mañana y es una pregunta. ¿Quién es tu Señor? Estaba orando al Señor, mis hermanos, y unos años atrás Dios me regalaba este pensamiento. Tuve la oportunidad de compartirlo por ahí en la calle, en un culto campal, y el Señor me ha dado la orden que hablara con este mismo tema el día de hoy, y quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es un Señor? Cuando hablamos de un Señor, hablamos de alguien que es dueño de algo, alguien que posee algo, alguien que tiene dominio y propiedad en ello. Un Señor, además, es el que gobierna, el que manda, el que se enseñorea, el que administra, el que tiene control. Ese es un Señor, el que tiene dominio, el que posee autoridad sobre otros. Eso es un Señor. Un Señor, además, es aquel que ordena y se debe obedecer, se debe seguir. Cuando hablamos de Señor hay algunos sinónimos de Señor: amo, dueño, propietario, jefe, superior o terrateniente. San Juan, el capítulo 13 y el verso 16, el Señor Jesucristo lo expresó y dijo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El Señor está dejando por sentado que esta palabra, este término Señor, implica autoridad y que es superior ¿a quién? Al siervo. La palabra Señor aparece con frecuencia en la Biblia y en una de las tantas versiones que conocemos en nuestra actualidad, la palabra Señor se menciona 7,700 veces. Es decir, tiene un amplio uso en la palabra de Dios y se interpretan muchos de los términos hebreos y griegos traducidos como Señor. Es decir, hablamos de algo importante, hablamos de algo relevante, porque todo aquello que se repite con frecuencia indica que hay un profundo énfasis y hay una enseñanza para nosotros. Esta palabra Señor en la Biblia se usa a menudo para referirse a Dios, al Dios de la Biblia, pero también hay algunas menciones que se refiere a hombres que ejercieron un liderazgo prominente y tuvieron dominio sobre pueblos. O sea que Señor se puede usar para hablar de Dios, pero también se puede usar para hablar de un hombre. De hecho, si pudiésemos ilustrarlo, normalmente cuando llegan a la casa algún tipo de vendedor, alguien que llega a ofrecer algún producto y sale un niño, ese vendedor le dice: yo quiero saber dónde está el señor de la casa. ¿Qué implica eso? Que con el niño no se puede negociar, que al niño no se le puede vender un producto y que se requiere alguien de autoridad con el cual pueda él dialogar y ofrecerle sus productos, y ya él determina si los adquiere o no los adquiere. Ese término Señor entonces tiene esa connotación para Dios, pero también para los hombres o seres humanos. Además, la Biblia no llama de manera literal a el enemigo de nuestras almas llamado Satanás. La Biblia no lo llama Señor, nunca. En ningún momento en los 66 libros de la Biblia se menciona a Satanás como Señor, pero sí se hace de manera implícita, debido a que este enemigo
aunque no se menciona como señor, sí ejerce un señorío, sí tiene un dominio y un control sobre muchas personas, y su dominio, su control conduce directamente a la perdición. Alguien que le dé una alabanza al Señor, por favor. Ahora bien, si hay un señor, debe de haber un siervo. Y es inferido de manera natural. ¿Por qué? Porque el Señor debe gobernar sobre alguien. Debe ejercer dominio y autoridad sobre alguien inferior. Y es ahí donde aparece el siervo. Y les voy a hablar un poco en esta introducción acerca del siervo. ¿Qué es el siervo? Y cómo menciona la Biblia, la palabra de Dios, este término siervo. Y para empezar tengo que decirle que un siervo es un esclavo. Es decir, ese es el significado que la palabra del Señor le otorga. Siervo o esclavo puede referirse a alguien que trabaja de manera voluntaria. Hay una palabra en el griego y se escribe doulos, se pronuncia doulos, que significa aquel que está subordinado y completamente a disposición de su amo. O sea que un siervo no se pertenece, un siervo es un esclavo. Otras traducciones, cuando se menciona la palabra siervo, dicen sirviente y le dan esta connotación. En tiempos romanos, el término siervo o esclavo podía referirse a alguien que voluntariamente también servía a otros. No necesariamente había esclavitud, también había voluntad, pero usualmente se refiere a alguien que se encontraba en permanente posición de servidumbre. Bajo la ley romana, a un siervo era considerado propiedad personal del amo. Es decir, se toma como un bien, se toma o se adquiere tal vez de la misma manera que se adquiere un mueble. Esa es la connotación que le daban los romanos. Esencialmente, los esclavos no tenían derechos y podrían ser asesinados con impunidad por sus propietarios. Es decir, si es propiedad mía, probablemente ese era el pensamiento en Roma, si es propiedad mía, él puede morir bajo mi cuidado y hay impunidad. La ley no aplica. Se desaparecían los esclavos como desaparecer cualquier tipo de objeto. Esa era la connotación en época romana. La esclavitud. Ahora bien, se podía caer en esclavitud por varios factores. Voy a mencionar solamente dos. El primero, por insolvencia frente a los acreedores. Es decir, no habría cómo cubrir las deudas, no había cómo pagar tal vez los impuestos, o se caía en extrema pobreza al punto de que no se podía subsistir. Cuando esa persona tenía deudas con otro y no las podría suplir, entonces se brindaba como un esclavo, como un siervo, y ahora ese otro sería su señor. Como segunda medida, se podía caer en esclavitud como prisionero de guerra. ¿Qué implica esto? Que los enemigos derrotaban al pueblo local y les hacían sus esclavos. A todos los que encontraban en aquel lugar, en aquella ciudad, los llevaban y de manera inmediata ellos entraban a ser propiedad de ellos, eran sus esclavos y eran sus trabajadores. En el antiguo Egipto, en Babilonia, en Asiria, Grecia y en la antigua Roma, los esclavos eran base importante del sistema económico. La administración imperial, la corte, los terratenientes, los militares y los funcionarios vivían del trabajo generado por los esclavos. Es decir, el tener esclavos implicaba una posición económica. El que era dueño de esclavos probablemente tenía riquezas, tenía terrenos a donde los enviaba a trabajar. En los imperios el número de esclavos sobrepasaba con creces al de ciudadanos. Es decir, había más esclavos
que señores. Y ellos eran los que movían la economía de dichas civilizaciones. Dele una alabanza al Señor Jesús. ¿Quién es tu Señor? De eso estamos hablando. Ya hemos definido el término Señor, el término siervo. Hemos entrado a hablar un poco acerca de la esclavitud, porque alguien podía hacerse esclavo o siervo de otro. Ahora hay una pregunta: ¿cómo se podía salir de la esclavitud? Muy bien, el siervo o esclavo podía ser redimido por alguno de sus parientes que pagara sus deudas. Se caía en esclavitud, como lo mencioné hace un rato, por insolvencia económica, pero si aparecía alguien que tenía esa solvencia y podía cubrir las deudas, de manera inmediata podía sacar de la esclavitud a su pariente. Solo lo podía hacer un pariente cercano. Levítico capítulo 25, versos 48 y 49, así lo relata. Si no era redimido por un pariente cercano, era puesto en libertad, pero después de haber trabajado 6 años. Debía trabajar para su amo durante 6 años, y después de esos 6 años, dice la norma en Israel, según Deuteronomio capítulo 15, verso 12 al 14, cuando terminaba de trabajar esos 6 años, se le enviaba con presentes, con ganado y con frutos. No se le podía enviar con las manos vacías. No lo podían enviar después de haber trabajado 6 años con las manos por delante a decirle: ve y subsiste como puedas. No, la norma de la esclavitud decía que al 7º año debía enviarle, pero debía enviarle con ganado, con frutos y con algo para que él pudiera sustentarse y sustentar a su familia. Hay algo que le da un giro diferente a todo lo que hemos venido hablando. Ya hablamos de cómo salir de la esclavitud, pero un esclavo hebreo podía, escuche esto, por amor a su Señor, optar por no ser puesto en libertad después de los 6 años de trabajo. Y esto está en Deuteronomio capítulo 15 y el verso 17. ¿Qué implica esto? Que este esclavo podía convertirse en propiedad de su amo para siempre, pero se conoce con la figura de esclavo por amor. Es decir, ese amo lo trató tan bien, hubo tan buenos cuidados, hubo muy buena contemplación, hubo un buen entendimiento, y después de los 6 años ya el amo le decía: puedes irte, trabajaste, te voy a dar ganado, te voy a dar tal vez algún terreno. Pero ese esclavo venía y le decía: no, tú me has tratado muy bien, yo quiero quedarme contigo y quiero ser tu esclavo para siempre. Deuteronomio capítulo 15, verso 17, así lo narra. Dice: entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Había una señal, había una marca. El Señor venía y hacía un pequeño hueco en la oreja, y dice que de ahí en adelante esa señal implicaba que él era un siervo para siempre, un esclavo, pero no un esclavo subyugado, no un esclavo sometido, sino un esclavo, un siervo por amor. Dele una alabanza al Señor Jesús. Dicho esto, iglesia, encontramos en la narrativa bíblica que a través de la historia todos los seres humanos tenemos un Señor. Todo ser humano tiene un Señor, tiene alguien que lo gobierna. Todos estamos en sujeción a alguien. Todos estamos bajo autoridad, tanto en lo natural como en lo espiritual. Usted tiene un Señor, aunque ya tal vez no se llame así. Ahora se llama el jefe de la empresa. Ahora se llama el supervisor. Hay una autoridad. Todos tenemos a alguien que está por encima de nosotros y debemos sujetarnos a ella. Repito, tanto en lo natural como en lo espiritual. Usted, mi hermano, usted, mi amigo que nos visita esta mañana, y quiero reiterarle la bienvenida.
usted y yo tenemos un Señor, tenemos un amo que nos gobierna, sepamos o no lo sepamos. Hay alguien que gobierna nuestra vida desde lo espiritual. Todo ser humano obedece, todo ser humano se sujeta, es gobernado, sirve y vive para alguien superior. Y esa es una realidad ineludible. Pero la pregunta es entonces, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es el que te gobierna? ¿A quién obedeces? ¿A quién sirves? ¿Para quién vives? En este día, iglesia y amigos, quiero presentarles dos alternativas que durante los tiempos son las únicas opciones de señorío que el ser humano ha tenido para escoger. Son solo dos. Y le hablo desde lo espiritual, no desde lo natural, desde lo espiritual. Son solo dos, no hay más, no hay una tercera, no hay un intermedio. O escoges a uno como tu Señor o escoges al otro. Y por supuesto, si no escoges a uno, entonces le sirves al otro. Eso es lo que dice el texto que citamos al iniciar allá en Mateo, el capítulo 6 y el verso 24. Ninguno puede servir ¿a cuántos? Léalo. A dos. Solo hay dos opciones. ¿Y qué dice el texto? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Es decir, si ama al uno, por descarte tiene que aborrecer al otro. Porque son totalmente opuestos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, servimos a uno o servimos al otro, de manera consciente o de manera inconsciente. Y le voy a presentar, iglesia, le voy a presentar, amigos, estos dos señores. Y se los voy a mostrar cómo se conocen, cuáles son sus títulos, qué ofrece cada uno de ellos. Y además, cuál es el final de todos aquellos los que siguen a alguno de estos dos señores. ¿Estamos listos, iglesia, para escuchar quiénes son estos dos señores? ¿Está listo, mi amigo, para que los conozca y pueda tomar una decisión? Porque el objetivo es que al terminar esta enseñanza de la palabra del Señor, usted pueda salir por esa puerta como mínimo sabiendo quién es su Señor, a quién le sirve, a quién ama, a quién obedece o para quién vive. Dele una alabanza a Jesús, por favor. Número uno. Este señor se conoce como el Señor del mal. Tiene muchos títulos. Algunos de ellos son la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, padre de mentira, Dios de este siglo, el tentador, el acusador, el príncipe de la potestad del aire, el hombre fuerte, aquel que se disfraza como ángel de luz, el ladrón, el Señor de las tinieblas, y hay muchos más, pero con el que más fácil la gente lo distingue es Satanás, el Señor del mal. Y en la Biblia se habla ampliamente de él, y yo no voy a hacer ni apología, ni voy a entrar a darle demasiados detalles sobre él, pero es indispensable que a la luz de la palabra, que a la luz de la enseñanza, usted, mi hermano, usted, mi amigo, pueda entender quién es él, pueda entender cuál es su accionar, pueda comprender incluso si tal vez alguien en esta mañana de los que nos visitan pudo venir siendo dominado, gobernado por él y ni siquiera lo sabía. Pero a la luz de la palabra vamos a entender que él, este señor del mal, fue un ángel creado por Dios, que se volvió en contra de su Señor y se convirtió en el líder de un reino de espíritus malignos llamados demonios, es decir, sus ángeles. A él le fue dado poder tanto en el reino celestial como sobre la tierra, y no debe de ser subestimado. Y usted y yo sabemos que hay un Dios que es todopoderoso, pero él, a este señor se le dio un poder limitado y no se debe de subestimar. Y quiero ser enfático, no voy a hacer apología a este señor del mal, pero sí quiero que bajo la realidad de la palabra podamos
entender. Él tiene un poder que no debe de ser subestimado. Hay gente que dice, es que yo voy y vivo de X o Y manera en el pecado, en la fornicación, en el adulterio. Yo voy y consulto, no sé, al adivino, al brujo, al chamán, y yo cuando quiera soy capaz de dejar eso. Yo cuando quiera soy capaz de dejar los vicios, las infidelidades, las adicciones. ¿Y qué está haciendo ahí? Está subestimando el poder del enemigo, porque cree que simplemente el enemigo lo va a soltar y lo va a dejar ir como si nada. Pero no es así. Su objetivo, el objetivo de este señor es propagar el mal, es causar un daño directo sobre la tierra y sobre sus moradores. San Juan, el capítulo 10 y el verso 10, dice la palabra del Señor: el ladrón, ese es uno de los títulos que tiene él, no viene sino para ¿qué? Léalo conmigo: hurtar, matar y destruir. Dejémoslo ahí. A eso vino él, a tres cosas: hurtar, matar, destruir. Si usted observa, todo tipo de males giran en torno a esas tres cosas. Todos los males en el mundo giran a hurtar, a matar, a destruir. Él, el señor del mal, es un señor que gana seguidores y los somete por medio de engaños, ya que no hay verdad en él. San Juan capítulo 8, verso 44. Jesús le está hablando a un grupo de judíos y mire las expresiones que él usa. Vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, ¿quién? El diablo. ¿Ha sido qué? Homicida. ¿Desde cuándo? O sea que siempre ha hecho homicidio, siempre ha matado. ¿Y qué dice después? Y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Iluso el que crea que afuera, que lejos de Dios, que gobernado bajo este señor del mal va a encontrar la verdad. Iluso el que piense, porque luego el texto sigue diciendo: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué? Y padre de mentira. O sea que no solo miente, sino que es el padre de todos los que mienten. Mire todos esos títulos que se le cargan encima a él. Él, el señor del mal, muestra algo que no es real, es un ilusionista. La Biblia declara de que él se disfraza como ángel de luz. O sea, él se disfraza de la mejor manera, de lo más grato, de lo más agradable. Pero son solo ilusiones. Él, el señor del mal, ofrece lo que realmente no puede dar. Muestra placer, pero tras eso hay destrucción. Muestra alegría, jolgorio y fiesta, pero detrás de eso hay profundos vacíos en el corazón. Muestra felicidad aparente, pero atrás hay ¿qué? Muerte. Es ese al que le estoy presentando como una de las alternativas. Y es triste tener que decirlo, pero si es una alternativa, pues hay gente que se decide por él. Es un señor que subyuga, es decir, atrapa, envuelve y reduce a la persona a su dominio. Esclaviza y encarcela sin compasión. El señor del mal cobra la deuda del pecado que el hombre no pudo pagar por sus propios méritos. Isaías, el capítulo 14, verso 16 y 17, hablando literalmente de Satanás, dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Este señor del mal es un carcelero que jamás da opción de libertad, que jamás da opción de abrir las celdas de las prisiones de todo aquel que se ha sometido a él. ¿Sabe por qué? Porque los que llegan allá a su señorío, a su gobierno, en su mayoría llegan engañados.
Llegan tal vez ilusionados pensando que había algo bueno bajo su dominio, pero detrás de Él no hay absolutamente nada bueno, porque Él es un Señor sin piedad ni misericordia, que paga muy mal a quien bien le sirve. Él tiene unas armas, sus principales armas son el pecado, la carne y el mundo. Todo aquel que vive en el pecado, todo aquel que se deja gobernar de la carne y todo aquel que se deja influenciar por el mundo le sirve a este Señor. En sus seguidores produce sentimientos de altivez, de orgullo, de vanagloria, pero también produce tristezas, temores, inseguridades y vacíos profundos. El señor del mal es el culpable de incitar al hombre a suicidios, asesinatos, robos, muertes, abusos, mentiras, rebelión, peleas, adicciones, envidias, inmoralidad, peleas, vicios y toda clase de pecados. Esa lista pudiera ser interminable. El que le sigue, el que le sirve, el que es tal vez su sirviente, está destinado a fracasar y a morir espiritualmente, y su destino final será la perdición eterna. Por lo que les acabo de mencionar, este Señor no tiene nada bueno que ofrecer. Lo más triste es que aunque no tiene nada bueno que ofrecer, tiene multitudes que van en pos de Él. Y es mi deber hablarte de este Señor, porque repito, tal vez le has estado sirviendo y ni siquiera lo sabías. Has venido engañado, disfrutando aparentemente, viviendo en deleites y placeres, creyendo que en realidad estás disfrutando la vida cuando en realidad eres un esclavo. Y ya te presenté la primera alternativa, la primera opción. Y muchos tal vez se escandalizan y dicen: yo voluntariamente a ese Señor no le serviría. Yo voluntariamente no tomaría la decisión de irme en pos de Él, porque la gran mayoría lo visualizan a Él como un ser tal vez con cachos, con cola, con el tenedor que viene y se lleva a la gente, y nadie lo visualiza como tal vez lo que Él se presenta, algo muy grato, algo muy disfrutable, algo muy placentero. Pero en esta mañana se lo he venido a presentar para que lo desenmascaremos, sepamos su accionar, sepamos lo que ofrece y entendamos que el que vive para Él, lo único que le espera es una condenación eterna. Y sabe algo, iglesia, llega el momento, llega la parte que a mí más me gusta, porque yo ya se lo presenté a Él porque era mi deber hacerlo, pero yo he venido a presentarle al otro Señor, al que la gran mayoría de los que estamos esta mañana aquí conocemos, y se lo voy a mencionar para ver si alguien lo conoce. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios fiel, el Redentor, el Salvador del mundo, el Dios de amor, el libertador, el Dios lleno de gracia, el yo soy, Jehová de los ejércitos, el Dios que está cerca, el eterno, el todo suficiente, el Dios de toda gracia, el Santo de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Alguien lo conoce esta mañana a Él? Yo creo que aquí lo conocemos a Él. Jesús es su nombre. Repita conmigo: Jesús es su nombre. Él es el Dios que todo lo creó. Él es el que estuvo desde el principio y estará en el final. Es el primero y es el último, el que era, el que es y el que ha de venir. El que estuvo en el pasado, está en el presente y ya vive el futuro. Aleluya. Jesús es un Señor justo, es amoroso, piadoso, lleno de misericordia y compasión. Dice su palabra que se deleita en misericordia. Hermano, Él se deleitó salvándolo a usted y salvándome a mí. Él disfrutó
el transformarnos, el cambiarnos. Él es conocido como el Dios de la vida. Aleluya. Lo leíamos. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero el texto no se queda ahí, porque Jesús se levanta y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor del mal hurta, mata y destruye, pero Jesucristo viene a dar vida. Gloria al Señor. Él vino a dar libertad a los cautivos. Muchos cayeron bajo el cautiverio del primer Señor que le hablé, pero Jesús vino y dijo: no son míos, venga. Y se los arrebató de cautiverio, gloria a Dios, de cautividad. Él fue nuestro pariente más cercano, que vino y pagó la deuda de nuestra insolvencia frente al pecado. Y Él dijo: yo me hago su pariente más cercano y pago su deuda. Así que, Señor de las tinieblas, me lo sueltas, porque yo vine a darle libertad a todo aquel que habita en cautividad. Así que, mi amigo, esta mañana, si le sirves al Señor del mal, quiero decirte que estás en el lugar correcto, porque en este lugar Jesucristo le da libertad a toda cautividad. Jesús, el Señor de esta iglesia, el dueño de esta iglesia, le da la mano al hombre y lo levanta cuando Satanás lo ha derribado. ¿A cuánto Dios nos ha levantado? ¿A dónde nos tenía el yugo de esclavitud del enemigo? Postrados, cabizbajos, tristes, llenos de ansiedades, de depresiones, de desafíos, de cantidad de cosas dolorosas, tristes, de angustias, a punto de quitarnos la vida, creyendo que no servíamos para nada, que no valíamos absolutamente nada. Pero la Biblia dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muradar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. En otro tiempo nos arrastrábamos a causa del pecado, pero Él nos levantó y esta mañana nos ha sentado con príncipes. Aquí hay príncipes de su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Otros domingos por la mañana estaban drogados, tirados en el andén, borrachos, pero hoy el Señor metió su mano, desnudó su santo brazo y nos ubicó en este lugar, diciéndote: hijo mío eres, soy tu Señor. Aleluya. Hay alguien agradecido esta mañana con Él. Este pueblo, yo creo que sí conoce a este Señor, al Señor Jesucristo. Yo creo que usted y yo sí sabemos quién es Él. Jesucristo sana lo que el enemigo ha enfermado y liberta lo que el mal ha cautivado. Jesús es el Señor de la verdad. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Lo que Él dice lo cumple. Sus palabras son fieles y verdaderas, tan verdaderas que es el único ser humano bajo la tierra que un día se pudo parar y decir que Él es la verdad. Porque Él lo dijo clarito: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Usted y yo podemos decir que tenemos la verdad, pero Jesús no tiene la verdad, Él es la verdad. Aleluya. Él cumple lo que promete. Sus promesas son fieles y verdaderas. Un día prometió que iba a venir por primera vez y vino. Un día prometió que iba a dar su vida y la dio. También prometió que iba a resucitar y resucitó.
Gloria al Señor. Prometió que nos iba a salvar. ¿Y sabe qué hizo? Nos salvó. Por eso estamos hoy aquí. Prometió que volvería por segunda vez. Y se lo digo con toda la certeza que volverá. Él volverá por segunda vez. Aquí está la unción del Espíritu Santo esta mañana. Además nos dejó promesas de libertad, de protección, de sanidad y mucho más. Jesús, dice la palabra de Dios, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Amigo, tú viniste esta mañana a este lugar y yo he venido a decirte que Él te quiere salvar y Él lo va a cumplir esta mañana. Él te quiere perdonar, Él te quiere cambiar la vida, Él te quiere devolver la dignidad que el pecado te quitó, porque Él lo puede hacer. Él tiene los recursos para cumplir lo que promete. Usted y yo a veces prometemos, pero no podemos cumplir por nuestra humanidad, pero Él tiene los recursos para que toda palabra que salga de su boca se cumpla. Aleluya. El Señor no busca, Jesucristo nuestro Dios no busca que le sirvas por medio de engaños. Jesús es un Señor que nos conquista día tras día y quiere que le sirvamos por amor, que seamos siervos por amor. Él no te va a engañar, Él no te va a decir mentiras para que lo sigas. No, no, no. Él te va a conquistar, Él va a llegar a lo más profundo de tu corazón. Gloria al Señor. Porque, iglesia, usted no me dejará mentir, pero Jesús se ganó nuestro amor. Jesús conquistó nuestro corazón. Y mi amigo, Él quiere que tú seas su esclavo, su siervo, pero siervo por amor. ¿Sabe lo que estoy haciendo esta mañana? De entregarle esta palabra, lo estoy haciendo por amor, porque lo amo a Él y porque Él lo ama a usted, mi amigo. Esa es una muestra enorme de su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, siendo los más indignos, los más malos, Él murió por nosotros. Como Él quiere que le sirvamos por amor, yo quiero decirle que a Él sí vale la pena servirle. Porque le dije que el Señor del mal paga mal a quien bien le sirve, pero Jesús paga muy bien. Jesús es el mejor patrón. Es un honor servirle a Él. Gloria al Señor. Usted puede tener un muy buen jefe sobre esta tierra que le pague todas sus prestaciones sociales. Usted puede tener un muy buen jefe que le dé comisiones adicionales y que tal vez en diciembre le pague una muy buena prima. Pero le garantizo que nunca tendrá un patrón como este Señor que se llama Jesucristo. Oh, gloria al Señor Jesús. Vale la pena seguir sus pasos, sus palabras, sus enseñanzas. Vale la pena adorarlo, alabarlo, bendecirlo, amarlo y aún entregarlo todo por Él. Aleluya. Jesús es el Señor de esta iglesia. Vuelvo y le pregunto: ¿quién es entonces tu Señor? Usted lo sabe, ¿cierto? Jesús liberta al cautivo, le da paz al hombre, devuelve la dignidad. No ofrece alegrías momentáneas ni placeres cortos. Él da gozo permanente. Las principales herramientas de Jesucristo nuestro Señor son el amor, la gracia, la misericordia, el perdón, la restauración y la regeneración. Su principal aliado es el Espíritu Santo, que está esta mañana aquí, y es el Espíritu Santo el que convence de justicia, juicio y pecado.
Jesucristo nuestro Señor es el causante de vidas transformadas, hogares reconstruidos, almas sanadas, perdidos rescatados y personas regeneradas. ¿Alguien puede dar testimonio de eso esta mañana? Gloria al Señor. Jesús, mi amigo, escúchame esta mañana, por favor. Jesús es el Señor que tiene todo poder y te ayuda a arrancar, a dejar, a desarraigar vicios, adicciones como el alcoholismo, la drogadicción, el maltrato, la violencia, el mal carácter, la mentira, la infidelidad, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo y cualquier clase de mal que te aleje de Él. Tal vez esta mañana llegaste aquí pensativo porque no has podido dejar eso que te arraiga lo malo y el pecado. Hay buenas noticias. El Señor de esta iglesia está aquí y está dispuesto a romper y a despedazar esas cadenas y a darte la libertad que tú necesitas. Oiga, predicador, ¿y entonces qué le espera a aquel que siga a Jesús? A este Señor que usted está presentando. Bueno, por causa de seguir a este gran Señor llamado Jesucristo, recibirás todo lo necesario para enfrentar esta vida. Pero lo más importante, recibirás la vida eterna. Todos los que seguimos a Jesús, nos espera una eternidad con Él. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora ya no le voy a preguntar ¿quién es tu Señor?, sino que le voy a preguntar ¿quién quieres que sea tu Señor? Esto es diferente, porque quién es implica realidad. Tal vez, mi amigo, usted ha venido cautivo y su realidad es que a usted lo ha atado el pecado y le sirves a Satanás y ni cuentas te dabas. Pero si yo te pregunto ¿quién quieres que sea tu Señor?, eso implica decisión. Y hoy puedes pasar de un gobierno al otro. Dios hizo esta mañana, Dios hizo esta campaña evangelística Libres 2025 para traer de las tinieblas a todo aquel que ha venido muriéndose y ahogándose producto del pecado a la luz admirable. Póngase en pie, iglesia, por favor. Mi amigo, hoy tienes la posibilidad de escoger quién te va a gobernar de ahora en adelante. Amigo, nunca antes había sido tan inminente la decisión de escoger a un Señor de nuestras vidas. Yo quiero orar por un amigo esta mañana, en este domingo de campaña evangelística, que diga: ya me cansé de servirle al pecado. Ya me cansé de ser una marioneta de Satanás. Ya me cansé del dolor, de lo vacío, de la miseria que me ofrece este Señor llamado Satanás. Y hoy decido servir a Jesucristo, el Dios de la vida. Quiero orar, así sea por un amigo esta mañana a quien Dios le haya hablado. Usted que levantó su mano, usted que llegó hasta este lugar, quiero hacer una oración por usted. Porque sabe algo, hoy usted puede terminar tomando la decisión más importante de su vida. Porque este predicador le puede garantizar y le puede recomendar que Jesucristo será la mejor decisión que usted haya podido escoger. Ahora un amigo, quiero orar solo por un amigo esta mañana. Ayúdeme a invocar el nombre de Jesús, porque yo estoy convencido que Dios, por medio de su palabra esta mañana, quiere trasladar a alguien de las tinieblas a la luz, a esta luz admirable, a esta luz de verdad. Gloria al nombre de Jesús. Jesús quiere ser tu Señor. Mi amigo, Jesús quiere sentarse en el trono de tu corazón. Sabes, esta iglesia un día decidió por Jesús y nunca nos hemos arrepentido de esa decisión. Por el contrario, ha sido por lejos, por mucho, la mejor decisión de nuestra vida. Romanos capítulo 10, verso 8 dice: ¿mas qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ubique un amigo allí donde está, por favor, y póngale la mano y vamos a orar. Porque yo sé que a alguien Dios le ha hablado esta mañana. Vamos a hacer esta oración y vamos a decirle al Señor: gobierne estas vidas. Que hoy alguien se decida, Señor, a dejar de vivir bajo la soberanía y el gobierno del mal y se deje gobernar por Jesucristo nuestro Dios. Oremos, iglesia. Señor Jesús, hay inmenso poder en tu nombre, mi Jesús. He entregado, Señor, tu palabra y tú eres el Señor y Dios de esta iglesia. Estoy convencido, Dios, que allí en medio de nosotros alguien ha oído esta palabra. Alguien, Señor, ha sido transformado por este poder. Aleluya, aleluya. Alguien esta mañana, Señor, puede escogerte a ti como su Dios. Señor, allí mis hermanos están imponiendo las manos sobre alguien, Dios, que tal vez vino cautivo, que tal vez vino atado, que tal vez el enemigo le ha venido trabajando su mente y lo tiene subyugado, esclavizado. Pero hay mucho poder en tu nombre, porque tú viniste, Señor, a traer libertad, 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 Señor. Esta es una mañana de libertad.